Y acá estamos en una nueva emisión de Uruguay es Noticia, como todos los martes, acá por nuestra casa de la 60. Dani, ¿cómo va? Muy bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están todos ustedes? Aquí iniciando un nuevo programa, un picadito. Picadito de noticias tenemos. Como para ver qué ha ido pasando en estos días. La verdad que sí han pasado y muchas cosas. Estamos entrando en el último mes legislativo en nuestro querido país. Suponemos que, a diferencia de acá, no está paralizado y eso es una buena noticia. El Parlamento tiene que funcionar más allá de las elecciones. Sí, la verdad que eso es interesante, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos hoy? Después tenemos una entrevista. ¿A quién? En el último bloque. En el último bloque, al presidente de FECOVI, la Federación de Viviendas Cooperativas por Ahorro Mutuo, Ricardo Pillotano. ¿Usted lo conoce de algún lado? ¿Lo ha escuchado nombrar? Cuando yo nací estaba allá. El hermano del señor, por eso estamos haciendo este chascarrillo. Pero para ya meternos hacia adentro del programa, la verdad que ha pasado algo en nuestra querida colonia que ha despertado al mundo. No por sus maravillas, no por sus playas, no por su comida ni sus embutidos. Lo que pasa es que Colonia es un lugar de ir al toque de todos aquellos que vivimos en Buenos Aires. Y bueno, y así lo hicieron varias personas en el fin de semana. Entre los que se encontraba la ministra de Seguridad de la Nación Argentina, quien había cruzado a Colonia en un grupo de 5 personas, en la que estaban además sus guardaespaldas. Claro, lo que pasa es que un grupo de argentinos que estaba paseando la reconoció y comenzaron a buchearla, a decirle algunas cositas, y ella contestó muy feo. Sí. Un grupo... No se puede decir. No, pero lo que vamos a contar es qué es lo que le dijeron estos argentinos que estaban en nuestra querida colonia, es ¿dónde está Santiago Maldonado? Ella, muy sonriente, dijo, anda la que te parió. Básicamente. Se armó un revuelo, se empezó a juntar gente, hay filmaciones de eso, hasta que tuvo que intervenir la policía local, que los llevó a todos al destacamento a prestar declaraciones. Algunos demorados y eso. Bueno. Pero bueno, nada, tipo jocoso, una parte de la política argentina que llega a Uruguay, como siempre directamente. En otro orden de cosas, hubo una entrevista que le han hecho al expresidente Mujica, Caras y Caretas, muy recomendable, muy larga, que toca de varios temas. Las PASO argentinas fundamentalmente, y cómo ve, cómo cambia el panorama en función de esas PASO que se dieron el domingo pasado. Porque a veces no se toma magnitud y en realidad lo que pasa en Argentina nos repercute a nosotros, y es por eso que está buena la entrevista, pero hay un punto especial que está muy bueno para charlar, que es los condicionamientos del FMI son peores que la deuda, afirma el expresidente por el Frente Amplio Mujica. Claro, porque hablando de los distintos temas, interpretando por qué se habían dado así las elecciones, uno de los temas obviamente saltó el tema económico y la dependencia que tiene en este momento la economía argentina con respecto al Fondo Monetario Internacional. Un organismo que ha sido injusto casi siempre, no conozco experiencias buenas del Fondo Monetario Internacional, y las recetas han conducido siempre a estragos económicos. Las recetas son siempre las mismas: achicar el gasto, apretar a los trabajadores y tratar de pagar las deudas en el tiempo que sea. Hay una frase muy buena que la decía Néstor Kirchner, el expresidente argentino: los muertos no pueden pagar, y es muy cierto eso. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional ha matado a más de un pueblo. No se mueren y desaparecen, pero los pueblos sí. Pero realmente quedan muy heridos y cuestan muchos años recuperarse, y eso es lo que está pasando con la Argentina. Sí, la verdad que coincidimos particularmente con los conceptos vertidos por Mujica y la importancia, de tener una economía estable, una economía autosuficiente en un punto, y que siempre ha tenido los empréstitos para invertir, y eso es muy rescatable del gobierno del Frente Amplio en los últimos años. Claro, al respecto, hay varios artículos que salieron en esta semana con respecto a por qué en Uruguay no está pasando lo que está pasando en Argentina o los recortes que se ven en Brasil en este momento.
y hay muchos artículos interesantes al respecto. Que los estaremos desarrollando con él la semana que viene y la otra. Si te parece, Dani, vamos a un corte y ya nos metemos de lleno en lo que es el Picadito Noticias, que tiene de todo y para todo. Perfecto, vamos a ver. Y ahora sí, ya estamos en el segundo bloque de Uruguay es Noticia, este resumen semanal de noticias. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, tenemos como varias cosas, ¿no? Tenemos un Picadito de Noticias, que acá se me está como trabando la computadora. Acá está. La primer placa, lo que decíamos antes hace un ratito. El diario El Observador detalla, a un mes del final de la legislatura, del fin de esta legislatura, los proyectos que esperan ser aprobados. El receso comenzará el 15 de septiembre, aunque se pueden pedir sesiones extraordinarias. El Parlamento entrará en una pausa a partir del 15 de septiembre por el año electoral y retomará sus actividades el 15 de febrero, con una nueva legislatura y a 2 semanas de que asuma el nuevo presidente de la República. En las 4 semanas que diputados y senadores tienen por delante, deberán abocarse a votar los últimos proyectos de ley de este periodo y los que no se aprueben deberán volver a presentarse en la siguiente sesión. Bueno, la verdad que sí, queda un mes para abordar ciertos temas que han quedado como en el tintero, ¿no? ¿Están los temas específicamente? No. Por allí estaba el tema del voto en el exterior. Sí, está la protección del medio ambiente y la promoción del modelo de desarrollo sustentable. Temas que son realmente importantes, tanto para Uruguay, para la región y para el mundo en definitiva, porque la contaminación es algo que va abarcando progresivamente todo. Queda la rendición de cuentas y balance del Ejecutivo del 2018, queda discutir modificaciones de la Ley sobre Directriz Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable de Espacios Costeros del Océano Atlántico y del Río de la Plata, que fue aprobada por una de las cámaras hace un mes. Hay laburo, queda laburo y esperemos, ¿no?, que así lo hagan, ¿no? Muy bien, vamos... En otro orden de cosas, esto lo hemos charlado mucho, el Partido Colorado vive un resurgir que yo creo que ni ellos se pensaban, y es por eso que la República titula: Sanguinetti aceptó ser secretario general del Partido Colorado después de las elecciones. Con emoción recibí la propuesta de Ernesto Talvi, que de pasada la elección retornará a la conducción del Partido Colorado. Es un reconocimiento que se le hace desde el Partido Colorado no solo a la carrera, sino a la importancia que Julio María Sanguinetti ha tenido en el partido en los últimos, del 80 y pico para aquí, y antes también. Y bueno, y en estas internas que hubo el 30 de junio, Ernesto Talvi fue el triunfador, y entonces ahora lo reconoce a Julio María Sanguinetti ofreciéndole el lugar de secretario general del partido, lo cual obviamente Sanguinetti acepta. Le agradezco profundamente en mi nombre y el de los compañeros ballistas que me acompañan en la patriada del año pasado, dijo el expresidente, el 2 veces presidente, ¿no? Aparte, ellos están, 2 veces presidente, sí, ellos están de acuerdo en muchos temas. Y el último tema que estuvieron de acuerdo en decirle no a Bordaberry. Por ejemplo. Y lo dejaron allí. Bordaberry, que como bien vimos el programa pasado, al final no me quedó claro si defiende o no la democracia, si está o no. Sí, bueno. Hemos recibido, gracias a todos los que han intentado ayudarme a descifrar qué quiso decir, porque no nos había quedado muy claro que sí, que no, que sí, pero bueno. En otro orden de cosas, el gobierno quiere crear un Ministerio de Cultura a partir de febrero del 2021. Pablo da Silva, referente de la calle Pou en la materia, dice que no es necesario, si hay un ministerio prioritario es el de Medio Ambiente. Pablo da Silva, referente de Educación de Luis de la Calle, consideró que no es necesario crear el Ministerio de Cultura como plantea el gobierno a través de un proyecto de ley estudiado en el Parlamento. No hay razón para pensar que no se pueda manejar la educación y la cultura de forma simultánea, dijo Silvera en declaraciones a la radio. Está claro que no es la prioridad de la cultura para el Partido Uruguay. Nacional, no para el Partido Nacional, ¿no? Claramente. Y bueno, eso muestra el neoliberalismo. Claro. La cultura, la educación no son prioridades. Y lo dicen abiertamente. Quien quiera entender, que entienda. De hecho, afirmó
que, y aparte nos afirmó en muchas oportunidades, fue muy crítico y es muy crítico del Instituto Nacional de Rehabilitación a la órbita del actual Ministerio de Educación. O sea, él quiere sostener, digo, la concentración, ¿no? Sí, que educación puede manejar todo, igual cultura no tiene mucho andamiento, es algo que no es prioritario, lo dicen. Bueno, eso es similar a lo que ha pasado aquí en la Argentina, donde actualmente no tenemos varios ministerios, entre ellos salud pública, Exacto. entre ellos trabajo, entre ellos cultura e investigación. Otro portal de noticias que tomó esta noticia fue La Diaria, que manifestó, digo, también hace análisis esto de que el Partido Nacional no es prioritario crear un ministerio. Dice: el proyecto de ley denominado de Cultura y Derechos Culturales consta de 29 artículos y dice que la cartera comenzará a funcionar a partir de febrero del 2021, cuando comience a regir el próximo presupuesto. En su articulado se sostiene que se busca como objetivo la promoción, ejercicio y protección de los derechos culturales reconocidos por la Constitución Nacional y los convenios internacionales conveniados por el Uruguay. Es uno de los razonamientos que lleva adelante el Frente Amplio a la hora de querer llevar adelante esta iniciativa. Otro tema que nos llena de orgullo, ¿no? Es el hospital de Tacuarembó. Está a la vanguardia nacional en el área de neurocirugía. Todo suyo, Sí, doctor. en cuanto a salud, Uruguay ha tenido grandes progresos y eso es indudable. Hay una suerte de remodelación tanto de los lugares de atención primaria como los hospitales y los hospitales de alta complejidad. Existen en este momento hospitales de alta complejidad tanto para niños como para adultos. Uno de ellos es el de Tacuarembó. Recordemos que la mortalidad infantil, por ejemplo, está en niveles de los primeros países del mundo, y el plan de vacunación, por ejemplo, también, la cobertura de ACE, que es el sistema de salud dependiente del Ministerio de Salud Pública, es prácticamente universal en todas aquellas personas que no tienen su cobertura particular, ¿no? Si vos te tendrías que poner, y aprovecho que sos doctor y entendido en el tema, y has pasado por varios gobiernos a lo largo de esta historia tuya como uruguayo, ¿cuáles son las virtudes de estos últimos años y qué es lo que falta? Bueno, la cobertura universal es algo que realmente se está llegando a cumplir. La renovación de los hospitales ha sido maravillosa. La cobertura en cuanto a medicación gratuita para los tratamientos y especialmente para los tratamientos de enfermedades crónicas y tratamientos de altos costos, eso se cubre en todo. Eso se cubre todo como nunca. Pero no hay un candidato del Partido Nacional que decía que iba a dar medicamentos gratis, que nos llegó, pensé que nos habíamos quedado sin medicamentos. No solo eso, sino que está en los puntos programáticos del Partido Nacional, está el medicamento gratis cuando ya es una ley. Pero bueno, faltan cosas para hacer, sí, falta reafirmar todo aquello que sea llegar hasta los lugares más inhóspitos internos del Uruguay, en cuanto a la cobertura de todas las personas, el desarrollo del cuidado de las personas mayores. Siempre hay cosas para hacer, por supuesto. Un informe de Presidencia revela que el hospital de Tacuarembó, que tiene casi un siglo de vida, realiza más de 30 intervenciones neuroquirúrgicas mensuales, lo que lo transforma en un centro nacional de referencia en esa clase de procesos. De hecho, es el único centro del país, junto al Hospital Maciel, que alcanza dicha cifra. Ciro Ferrari, director del hospital de Tacuarembó, destacó que quedó en el pasado la época en que los pacientes debían trasladarse hasta la capital, ocurriendo a veces que no resistían el trayecto para ser intervenidos. Ahora se salvan vidas. Qué importante que es la salud pública, ¿no? Qué importante que esté en un sistema de salud, haciendo espejo, con Argentina, porque es diferente nuestro Y la sistema. La descentralización, más allá de que Uruguay es un país físicamente chico y que uno puede más o menos acceder rápidamente, no es lo mismo tener a mano las cosas que a distancia. Hay cosas que Uruguay
obviamente por costos, por desarrollo de su tecnológico y también de individuales de los profesionales, no puede desarrollar. El otro día se dio el caso de una chiquita de unos pocos meses con una insuficiencia hepática fulminante que había que trasplantar el hígado, pero la cobertura se hizo a través de una rápida derivación a un hospital aquí en la Argentina, con cobertura del Estado por todo eso, Claro. ¿no? Y en avión sanitario. Sí, pensar que en otros países como en Estados Unidos, si no tenés plata, se te complica bastante para ser atendido. Sí, por supuesto. De todas formas, en Estados Unidos también hay lugares que son centros cabeceras de las determinadas cosas y a los pacientes hay que trasladarlos, ¿no? Totalmente. Y ahora nos vamos a meter en, en el fútbol. Ahí te gusta. Sí, estoy un poquito indignado. Estoy un poquito indignado por el título, más allá del título que dice Show de Gordes, Cerro Largo y Peñarol son punteros en sus series y líder de la tabla anual. Ambos equipos llegan a 40 puntos. El Arachán muestra solvencia e imbatibilidad. Los aurinegros dejan muchas dudas. A ver, ya nos vamos a meter con la tabla de posiciones, todo. Y queríamos hacer un apartado en nuestro querido programa, a veces por los tiempos no podemos, hoy venimos más distendidos. Nada, es indignante. Yo me quejaba de la Superliga Argentina y esos mamarrachos de 30 equipos, 50 equipos, 20, la verdad que queda más claro. Que te lo cambian aparte de un año para el otro. Te lo cambian de un año para el otro. Desciende uno, ascienden 16 o al revés. Un equipo de la B que es Tigre va a jugar la Copa de la Libertadores. Esas cosas que pasan que uno dice, está bueno, vamos arriba. Nosotros tenemos el torneo de apertura, el intermedio, el intermedio y el clausura. A ver, me siguen, ¿no? Apertura, intermedio en el medio y un clausura. Los tres suman puntos para la tabla anual, que es el campeón uruguayo. O sea, vos tenés el campeón de la apertura, el campeón del intermedio, el campeón de clausura y además el campeón del uruguayo, la tabla anual. Sí, porque después se disputa entre ellos. Yo recién hablaba con mi padrino, allá de Uruguay, Claudio, que es fanático de Peñarol, y me decía, nada, esto es un chiste de mal gusto, no puedo decir lo que me decía. Difícil de desentrañar porque aparte ahí hay que ir clasificando para las distintas copas, la Sudamericana, la Libertadores. ¿Cómo se armó el torneo eso? O sea, del campeonato apertura, los que quedaron en número par jugaron en un grupo, los número impar en el otro grupo. De acuerdo a cómo salieron en esa tabla. Como decíamos antes, todo suma el campeonato anual porque el que importa es el anual en realidad. Pero eso sí, el que sale campeón de esta liga de la intermedia juega la final en enero con el campeón del anual. O sea, la verdad son... nada, es un chiste. La verdad que, más que el nivel de fútbol a veces deja mucho que desear, es un chiste. Pero además está el tema de que... ¿Dónde quedaron, Russo? Ida y vuelta, doble fecha, torneo largo. Yo que esta cosa rara, que ya la apertura y clausura es bastante poco serio. O sea, además le sumamos un intermedio. Teníamos un campeón, claramente, el que ganaba más partidos a lo largo del año era el campeón. Así de simple. Muy sencillo. Ahora tenés 1, 2, 3, quizás 4 campeones, los cuales después tienen que disputar entre ellos a ver quién es el campeón que vale. Uno esperaba todo el año para gastar al otro, porque mira, salí campeón, ahora el de la apertura puede gastar, el del intermedio te puede gastar, el de clausura puede gastar y el del anual... y además no lo decís por miedo. Entonces, no. Y además el de enero de Uruguay tenés 5 campeones, no, es poco serio, la acción de fútbol uruguaya es poco serio claramente. Nada, esperemos muchachos, que se vaya encauzando, que sea... hay un nuevo presidente, esperemos que se ponga un poco las pilas. Nada, vamos igual a cumplir con esto, vamos a pasar la tabla de posiciones. Perdón, Marian, que descompaginamos un poco el programa, pero la verdad estamos muy indignados. Vamos con el grupo A, que está integrado por Peñarol, River Plate, Nacional, Progreso, Juventud, Defensor Sporting, Boston River, el equipo de Abreu y Danubio. Peñarol tiene 9 puntos, al igual que River Plate, Nacional con 8 junto con Progreso. Ese es el grupo 1. El grupo 2 tiene a Cerro Largo, a Liverpool, Plaza Colonia, Fénix, Racing, Rampla, Cerro y Wanderers. Claramente cortado solo a Cerro Largo con 13 puntos, seguido con Liverpool con 12, Plaza Colonia con 10. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo continúa esto que me tiene muy indignado? Que ya varios programas lo queríamos charlar. El campeón del grupo A
va a jugar, que probablemente, a menos que se le enfríe el pecho, Peñarol viene de empatar, Nacional viene de empatar 2 partidos, no pasaba mitad de cancha. Peñarol el último partido no pasó mitad de cancha. Digo, la verdad que los grandes del fútbol uruguayo cada vez juegan peor. Bueno, pero aparte de eso, va a haber campeón A y campeón B que después tienen que disputar entre ellos y sale el campeón del intermedio. El partido final no va a sumar para la tabla anual, solo se suman los partidos de fase. Fíjate que el campeón A muy posiblemente tenga menos puntos que el segundo o tercero del B. Sí, y va a poder salir campeón. No, es una cosa complicada. Por no decir impresentable. La verdad que ya hace tiempo que el fútbol uruguayo debería hacer una autocrítica por el nivel de competitividad. A veces nos obnubilamos en la magia de la Celeste y del maestro, pero convengamos que la selección se conforma con gran cantidad de jugadores que juegan en otros países, porque cuando comienzan a salir jugadores hábiles, goleadores o un buen arquero, rápidamente es vendido o a Europa, a la Argentina o a cualquier otro lugar, ¿no? La verdad yo disfruto más viendo la Liga de Futsal Buenos Aires, que hay un programa acá también en la Centro, se lo recomendamos a todos, que a veces algunos partidos del uruguayo. La verdad que hay que hacer una autocrítica, de muchas cosas, porque la selección juega lindo, la disfrutamos, pero estamos dejando mucho que desear en el torneo local. Y perdiendo el nivel de competitividad que se va a pagar interno, a futuro. Después no se puede salir afuera a competir lógicamente. Cuando Cavani se retire, ¿no? Cuando todos se retiren, después ya no hay más nada, Hay que juntar jugadores de todos lados para armar una selección que después tiene poco tiempo para entrenar. Y termina pasando como con la selección argentina, que son los mejores jugadores, pero que no ganan a nadie. Sí. Yo le decía a mi padrino, y yo que me quejaba del fútbol argentino, y me decía, se juega con Nacional y Peñarol en Argentina estarían peleando el descenso. ¿El descenso de qué liga? De la tercera, me dijo mi padrino. Nos vamos a un corte de Rusia y ya venimos con el último bloque. Vamos arriba. Y ahora sí entramos en el último bloque de nuestro querido noticiero Uruguay es Noticias, este resumen semanal de Noticias Uruguayas. Bien, y tenemos dos cositas. Por un lado, la presentación de Roberto Mainé. Así es. Roberto Mainé es un amigo que tiene un grupo de declamación y de trabajo artístico que se llama Vamos Arriba Vos. Sí, que eligió un fondo rosa fucsia, ahí lo vamos a estar viendo en pantalla un ratito, que si no lo ves, sos ciego. Sí, este es, ahora el sábado 24 va a estar en La Tribu. Y el grupo realmente es muy interesante el trabajo que hacen, es parte de la cultura uruguaya aquí. Van a estar con nosotros la semana que viene, vamos a estar disfrutando. Roberto va a venir la semana que viene, exactamente, y nos va a comentar qué es lo que hacen, cómo lo hacen, y realmente es una persona entrañable. Por otro lado, ha estado en lugares de primer nivel, como puede ser el Café Tortoni, en distintos teatros, y también en la Embajada Uruguaya colaboran haciendo distintas actividades, y realmente es muy, muy bueno lo que hace este grupo Vamos Arriba Vos. Charlábamos al principio del programa sobre FECOI, que ahora vamos FECOI, ¿qué es? Es la Federación de Viviendas Cooperativas por Ayuda Mutua, que tiene un trabajo bastante importante, sobre todo en el área urbana de Uruguay, en Montevideo y grandes ciudades, que junto con otras cooperativas de vivienda han ido transformando los distintos pueblos uruguayos, y realmente lo que han transformado es el acceso a la vivienda, tomando a la vivienda como un derecho y no como una mercancía. Y para ello vamos a estar escuchando a Ricardo Pisotana, con quien los dejamos, y nos encontramos la semana que viene. Perfecto, nos vemos la próxima semana. Será entonces hasta el martes que viene. Estamos con Ricardo, que
es presidente de FECOBI. Bueno, ¿qué me podés decir de FECOBI? ¿Qué es? ¿Cómo se organiza? Muy bien. FECOBI, la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ahorro Previo en Uruguay, que en este año está cumpliendo 35 años de su reinstalación. Desde el año 60 y algo empezaba a funcionar la idea de conseguir viviendas de manera más económica, mejor organizada y que le permitía el acceso a clases más bajas que no tenían acceso a la vivienda, que puedan tener su acceso. Eso cuajó en una ley de vivienda del año 68 en el Uruguay, que se hizo una ley de vivienda que es muy interesante y que es importante. Es ejemplo en muchos lados del mundo, pero no es importante que sea ejemplo, lo importante es por qué es el ejemplo. Trajo como consecuencia la creación de un montón de cooperativas de vivienda en el Uruguay. Ya había algunas en ese momento, pero lo organizó, lo encauzó y lo potenció hasta el año 72, que fue cuando empezó el 73 la dictadura. Tuvimos un impasse hasta el año 85. En el año 85, es decir, en realidad en el 84, por eso ahora se están cumpliendo 35 años, se reformula FECOBI, que es la Federación de Cooperativas, que hoy está cumpliendo 35 años. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que en la Constitución del Uruguay, del 68, está el derecho a la vivienda como uno de los derechos fundamentales del ser humano. Es decir, todos sabemos que personas que no tengan trabajo, está complicado. Pero personas que tengan trabajo y que no tengan vivienda, está también complicado. Estamos hablando de derechos humanos, para el tema de la salud. Pero si no tenemos trabajo ni vivienda, digo, no, la salud se deteriora sola. Si no tenemos trabajo ni tenemos vivienda, no es posible educar a los hijos ni educarnos a nosotros. Porque el tema nuestro es qué vamos a comer mañana o hoy de noche y dónde vamos a ir a dormir. Entonces eso tiene que estar muy cuidado, y en especial en estos países, en los países subdesarrollados, en los países tercermundistas, en los países que tienen un montón de potenciales, pero dilapidamos un montón de dinero en un montón de cosas que podríamos, bien organizadas, hacerlo rendir mucho más. Y eso fue lo que hizo Uruguay. En Uruguay, con esta ley de vivienda, se logró el sistema de cooperativas de vivienda por ahorro previo y de usuarios. ¿Qué significa eso? Que la cooperativa se construye, se forma, pero la dueña de la cooperativa es la propia cooperativa. No somos cada uno de los usuarios dueños de nuestra vivienda. Nosotros no podemos alquilar esa vivienda. Nosotros no podemos vendérsela a cualquier precio. Si nos queremos ir, se la entregamos a la cooperativa y se la da a otro trabajador u otro obrero u otro profesional universitario que está interesado en compartir ese modo de vivienda. Entonces ahí sí, pero no se especula. La vivienda es un derecho. La vivienda tiene que ser un derecho, no tiene que ser una mercancía. El gran problema es que se transforma en una mercancía. Todos sabemos, todo el que paga un alquiler o que pretende comprar una vivienda sabe si será una mercancía. Y una muy importante parte del salario de cualquier trabajador, de cualquier obrero o de cualquier empleado o profesional, es decir, va a parar a tratar de conseguir una vivienda. Es decir, un esfuerzo muy importante para tratar de tener algo que sería natural que lo tuviera en condiciones mucho más sanas, no que fue un esfuerzo tan brutal. El poder tener una vivienda en estos países es algo que implica que un montón de las horas de trabajo de esa persona se dedica a poder llegar a tener una vivienda. Entonces, lo que hemos logrado en Uruguay es un mecanismo por el cual accedemos a la vivienda cooperativa, que la dueña de esa vivienda es la cooperativa, desde luego que se puede heredar, se puede transferir, yo me puedo ir de la cooperativa, puedo entrar, no es una cárcel porque no es eso, es decir, pero sí no. Bueno, estamos explicando un poco cómo funcionaba la Federación de Cooperativas de Vivienda en Uruguay. Lo que a nosotros nos interesa es
modestamente transmitir la idea general del funcionamiento del sistema cooperativo de Uruguay, sobre todo por esa idea que tuvieron los legisladores en el momento y que fue brillante, de manejar la idea de usuarios como posibilidad de que todos los usuarios de la cooperativa tuvieran la propiedad colectiva de esa vivienda y pudieran no solo tener la propiedad colectiva, que es importante, pero eso les permite tener el control de las acciones y el control del funcionamiento de la cooperativa. En lo administrativo, en las tareas comunes, o sea, de la limpieza de los tanques de agua, las azoteas, las reparaciones, pero también las actividades sociales, las actividades de capacitación, las actividades de extensión en el sentido de relacionamiento de las cooperativas con el medio, que eso fuera centralizado. La ley lo permite, yo creo que eso, digamos, con algunos matices, pero se puede tratar de replicar en cualquier lado. Pero básicamente, ¿qué es lo importante de todo esto? La idea que al ser de alguna manera uno dueño de su destino, en el sentido que forma parte de una cooperativa que define cómo funciona su cooperativa, le permite pasar a otros escalones, o sea, le permite empezar a formar ideas colectivas y lograr acceder a otros niveles de decisión, a nivel del barrio, a nivel de la propia comunidad, a nivel incluso ya de municipios, de estados, gobernaciones, etcétera, porque incide. Entonces, eso es para nosotros fundamental, el poder manejar directamente el bien colectivo que es la vivienda, pero no como un bien de cambio, yo me compro para poder vender, comprar, alquilar y más, sino para poder vivir y potenciar entonces las acciones que haga cada núcleo familiar o cada núcleo, es decir, con respecto a su entorno. Eso por un lado. Por otro lado, al funcionar en forma colectiva y en forma de que la que maneja la cooperativa es la propia cooperativa, o sea, la construcción y más, eso permite un abaratamiento de costos importantísimo, evita los intermediarios. Nosotros hemos logrado construir en muchos casos un 30 o 40% por abajo de los costos que tiene cualquier promotor privado, lo cual obviamente eso redunda en lo que hay que el repago, porque si uno consigue un préstamo hipotecario, después hay que repagarlo, pero si uno construye a 30 o 40% por abajo del promedio, repaga un 30% por abajo del promedio. Entonces, con el mismo dinero se pueden hacer cosas mucho mejor y además se puede hacer cosas de mucho mejor calidad, porque hacer una propiedad colectiva, todos controlamos cómo funciona, es decir, la construcción de la vivienda, qué es el bien que obtenemos. Sabemos que no todo el mundo está en el mismo nivel de avance. En Argentina, en algunos lugares, es decir, yo estuve en Mendoza, por ejemplo, y vi muy desarrolladas algunas cosas, estuve también en alguna zona de Buenos Aires, en que hay algunas experiencias muy interesantes, pero en otros lados no está tan desarrollado. Pero sí, repito, la idea fundamental que me parece que era que hay que transmitir, porque más allá de que, bueno, tengamos una vivienda, el problema es la idea, ¿sí? Si se puede replicar modestamente, creemos que el hecho de que colectivamente nosotros accedamos a una manera de poder gestionar el tener la vivienda mucho más barata, o sea, que nos permita con menos horas de trabajo acceder a la misma vivienda, pero además incluso en mejores condiciones de terminación, porque somos los que definimos las cosas y no un tercero. Y en segundo lugar, nos permite, al trabajar en forma asociada, potenciarnos y lograr pasar a otros niveles y a poder exigir, por ejemplo, el mantenimiento en forma colectiva, la gestión interna en forma colectiva y la asociación con los organismos vecinales, con los organismos estatales que nos permitan otro dimensionamiento total que vivir en mi propia vivienda encerrado, pagando un montón de dinero a un constructor. Yo creo que ahí está la diferencia. Ese es el mensaje y eso es un poco lo que queríamos transmitir desde FECOBI, modestamente, porque sabemos que no en todos lados es fácil replicar, sabemos que hay muchos intereses que se oponen a esto, los grandes capitales de las constructoras no les interesa, dicen que no sirven, los prestamistas hipotecarios les sirve prestar lo máximo posible porque lógicamente los réditos son mejores, incluso los barraqueros, los constructores, al verse controlados por esa cooperativa, no les gusta, en general prefieren trabajar en forma independiente y que bueno, a mí me entregan algo, ya voy en mano y no tengo derecho a batallar. Es decir, en este caso es absolutamente diferente.
en el proceso de construcción también está la cooperativa controlando que lo que se dice que se va a poner, se ponga, que lo que se dice que se vaya a hacer, se hace, y que en definitiva el producto que tengamos con el mismo dinero sea mucho mejor. Pero el gran valor agregado es lograr en forma conjunta hacer esa experiencia en forma conjunta, potenciando y pasar a otros niveles. Yo creo que ese es el mensaje. En Uruguay se ha mostrado de que esto camina, indudablemente. ¿Qué cantidad de casas se han hecho por FECOBI? Bueno, más o menos. Nosotros en FECOBI en este momento estamos llegando a las 5.000 unidades habitacionales. Hay que considerar que es un país, es decir, que es 10 veces menor, 15 veces menor de lo que es Argentina, pero hay otra federación que trabaja también con el sistema de usuarios, que es los compañeros de fuga, que entre las dos estamos llegando al orden de las 35.000 viviendas, lo cual es importante en tan poco tiempo, digamos, porque hay que considerar que es poco tiempo. Pero básicamente la idea está funcionando y replicándose en todo el Uruguay. Una cosa que pasó a ser en algunas experiencias muy aisladas y básicamente centralizadas en Montevideo, hoy en día se está replicando en casi todos los rincones del país. Y lo raro, lo casi novedoso, lo diría lo inesperado, es que la muchachada joven está acercándose, se integra en forma cooperativa y tratan de integrarse al sistema. Entonces la pregunta es, ¿por qué hoy, en que todos digan el mensaje es hacer la tuya, no juegues a lo colectivo, no gastes tiempo en cosas colectivas, hay tantos muchachos que vienen y apuestan su dinero, su tiempo, su esfuerzo en algo colectivo? Básicamente porque miran y el ejemplo de lo que ven les sirve. Bueno, la idea es seguir replicando eso, apostar a lo colectivo. En el interior de Uruguay hay más de un pueblo de que las casas de FECOBI son más que las casas originales de ese pueblo. No, las viviendas cooperativas sí, pero no las casas de FECOBI. FECOBI básicamente es una... Perdón, sí, las cooperativas. Las cooperativas, sí. Por ejemplo, una ciudad que es bastante conocida para los argentinos, que es Fraiventos, porque está enfrente de Gualeguaychú y es un lugar de pasaje muy común de cualquier visitante que vaya al Uruguay. En el último año el 30% de las viviendas que se hicieron son viviendas cooperativas. Estamos hablando de que una de cada 3 viviendas que se fabrica es cooperativa. Es algo inédito. Si todo fuera así en el Uruguay, sería un Uruguay muy distinto. En el caso de FECOBI yo diría que es algo mucho más montevideano, porque básicamente ha construido en altura y ha construido en los lugares céntricos, porque el otro argumento grande que tenemos es que nosotros al funcionar colectivamente negociamos con el Estado, negociamos con lo que ustedes llaman municipios o gobernaciones, los terrenos que están libres, aquellas casas ocupadas, aquellas casas que están deterioradas o baldíos, para transformarlos en una cooperativa, y entonces logramos reciclar y reflotar zonas deterioradas de la ciudad para evitar que las ciudades, como todos conocen en Latinoamérica, van creciendo y cada vez se van expandiendo y cada vez necesita que el gobierno tenga un esfuerzo para llevar los servicios cada vez más lejos del centro. Tiene que llevar el saneamiento, tiene que llevar el luz, tiene que llevar toda la parte de pavimento, tiene que poner escuelas, transporte, cada vez más lejos del centro. Si se reciclan, hay zonas, todos conocemos en cualquier ciudad, zonas céntricas deterioradas. Bueno, eso hay que reciclarlo, hay que transformarlo, y en esos lugares las cooperativas, ¿por qué no? Las cooperativas no tienen que ir a parar a los lugares donde nadie quiere ir a vivir, eso no es así. Puede haber cooperativas en distintas zonas. Hay lugares en que hemos aprovechado y construido en lugares en que otros no podían construir, porque de alguna manera el número nos permite a nosotros manejar otras posibilidades que no la tiene un ahorrista individual. Pero esto no implica que tengamos que ir a dar a la periferia de la ciudad. Nosotros podemos construir perfectamente lugares centrales, ¿no? Necesitamos muchas veces el apoyo de los gobiernos, de las gobernaciones, de los municipios. La facilitación de los trámites. Entonces, en eso es fundamental lograr acuerdos que le permitan avanzar. Y bueno, creo que por ahí pasa un poco
los acuerdos que estamos haciendo. Se está trabajando en una red de vivienda en la cual FECOBI forma parte y los compañeros de FUBAN también, con compañeros de Argentina, para tratar de que podamos, las cosas positivas que tienen los sistemas que tenemos nosotros, o lo que tienen los compañeros argentinos, brasileños, otros lugares, y tratando de lograr no repetir errores, repetir los aciertos. ¿Qué se hizo bien en Brasil? Bueno, ¿qué se hizo bien en Argentina? ¿Qué se hizo bien en Uruguay? Bueno, y eso lo tomamos. Y lo que se hizo mal en Brasil, lo que se hizo mal en Argentina, lo que se hizo mal en Uruguay, eso dejarlo de lado. Y bueno, estamos un poco en eso, tenemos una red de vivienda que estamos trabajando para fortalecerla y para justamente potenciar la parte positiva que tiene el sistema cooperativo en cada uno de los países donde se ha ido desarrollando. Y repito, la prueba máxima es que la muchachada hoy en Uruguay trata de entrar a una cooperativa como manera de solucionar un problema que al principio es un problema habitacional simplemente, y después se transforma en un problema vivencial, en un problema de mejorar como persona, mejorar como ciudadano, porque tiene que participar,